Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más, el 33, es decir, 33, capítulo 33, capítulo 33 de El pez en el agua de Mario Vargas Llosa. Vamos a continuar leyendo la crónica de la segunda vuelta que Mario Vargas Llosa redactó en este libro y que estamos compartiendo. ¿Mm? La crispación a que había llegado el enfrentamiento electoral la advertí en el interior de Piura, sobre todo, una tierra considerada más bien pacífica, donde el recorrido por los pueblos y aldeas que separan Sullana de la colonización San Lorenzo debía hacerlo en medio de una gran violencia donde mis intervenciones tenían a menudo un fondo sonoro de la grita de contramanifestantes o de los insultos y golpes que cambiaban a mi alrededor partidarios y adversarios. Mi más ominoso recuerdo de esos días es mi llegada, una mañana candente, a una pequeña localidad entre Ignacio Escudero y Cruceta, en el valle del Chira, armada de palos y piedras y todo tipo de armas contundentes, me salió al encuentro una horda enfurecida de hombres y mujeres, las caras descompuestas por el odio que parecían venidos del fondo de los tiempos, una prehistoria en la que el ser humano y el animal se confundían, pues para ambos la vida era una ciega lucha por sobrevivir. Semidesnudos, con unos pelos y uñas larguísimos, por los que no había pasado jamás una tijera, rodeados de niños esqueléticos y de grandes barrigas, rugiendo y vociferando para darse ánimo, se lanzaron contra la caravana, como quien lucha por salvar la vida o busca inmolarse, con una temeridad y un salvajismo que lo decían todo sobre los casi inconcebibles niveles de deterioro a que habían descendido la vida para millones de peruanos. ¿Qué atacaban? ¿De qué se defendían? ¿Qué fantasmas estaban detrás de esos garrotes y navajas amenazantes? En la miserable aldea no había agua, ni luz, ni trabajo, ni una posta médica y la escuelita no funcionaba hacía años por falta de maestro. ¿Qué daño podía haberles hecho a ellos que ya no tenían qué perder, aun si hubiera sido tan apocalíptico como la propaganda lo pintaba el famoso Choc? ¿De qué educación gratuita podrían ser privados ellos, a los que la miseria nacional ya les había cerrado su única escuela? Con su tremenda indefensión, ellos eran la mejor prueba de que el Perú no podía seguir viviendo por más tiempo en el desvarío populista, en la mentira de la redistribución de una riqueza cada día más escasa y más bien una evidencia de la necesidad de cambiar de rumbo, de crear trabajo y riqueza a marchas forzadas, de rectificar unas políticas que estaban empujando cada día más a nuevas masas de peruanos a un estado de primitivismo que, con la excepción de Haití, ya no tenía equivalente en América Latina. No hubo manera ni siquiera de intentar explicárselo. Pese a las lluvias de piedras, el profesor Oshiro y sus colegas trataban de contener con sus casacas desplegadas a manera de toldo sobre mi cabeza. Hice varios intentos de hablarles con un parlante desde la plataforma de un camión, pero el griterío y la pelotera eran tales que debí renunciar. Esa noche en el hotel de turistas de Piura, aquellas caras y puños de piuranos exacerbados que hubieran dado cualquier cosa por lincharme, me hicieron recapacitar un buen rato antes de caer en el sueño sobresaltado habitual, sobre la incongruencia de mi aventura política y desear con más impaciencia que otros días la llegada del 10 de junio, día liberador. El 29 de mayo de 1990, poco después de las 9 de la noche, un terremoto sacudió la región noreste del país,
causando estragos en los departamentos amazónicos de San Martín y de Amazonas. 1,5 centenar de personas perecieron y por lo menos 1 millar quedaron heridas en las localidades sanmartinenses de Moyobamba, Rioja, Soritor y Nueva Cajamarca, así como en Rodríguez de Mendoza, Amazonas, donde más de la mitad de las viviendas se derrumbaron o quedaron dañadas. Esta tragedia me permitió comprobar el buen trabajo que había hecho Ramón Barúa y Jaime Crosby con el Paz, al que apenas llegó la noticia del seísmo, pusimos en acción para que movilizara toda la ayuda posible. A la mañana siguiente de la catástrofe, Patricia y el expresidente Fernando Belaúnde partían a los lugares afectados llevando un avión con 15 toneladas de medicinas, ropas y víveres. Fue la primera ayuda en llegar allí y creo que la única, pues una semana después, el 6 de junio, cuando yo recorrí la región llevando un nuevo avión cargado de tiendas de campaña, cajas con suero y botiquines con medicinas, los pocos médicos, enfermeras y asistentes que hacían esfuerzos para prestar auxilio a heridos y sobrevivientes solo contaban con los recursos del Paz. Este programa, montado con los limitados medios de una fuerza de oposición a la que el gobierno hostilizaba, fue capaz en esas circunstancias de lograr por sí solo algo que no pudo hacer el Estado peruano. Las imágenes en Soritor, Rioja y Rodríguez de Mendoza eran tétricas. Centenares de familias dormían a la intemperie bajo los árboles, después de perderlo todo, y hombres y mujeres escarbaban aún los escombros en busca de los desaparecidos. En Soritor prácticamente no quedaba una casa habitable, pues las que no se habían desplomado habían perdido techos y paredes y podían derrumbarse en cualquier momento. Como si el terrorismo y los desvaríos políticos no fueran suficientes, la naturaleza también se encarnizaba con el pueblo peruano. Una nota risueña y simpática de la segunda vuelta, destellos de sol en medio de un cielo de nubes sombrías o agitados por rayos y truenos, la dieron una serie de figuras populares de la radio, la televisión y el deporte, que en las últimas semanas tomaron partido por mi candidatura y me acompañaron en mis visitas a los pueblos jóvenes y a barrios populares, donde su presencia daba lugar a emotivas escenas. Las célebres voleibolistas de la selección nacional, que llegó a subcampeona del mundo, Cecilia Tait, Lucha Fuentes e Irma Cordero sobre todo, no tenían más remedio en cada lugar que hacer unas demostraciones con la pelota, y a Gisela Valcárcel sus admiradores la asediaban de tal modo que a menudo los guardaespaldas tenían que volar a su socorro. A partir del 10 de mayo, en que vino a Barranco a brindarme su adhesión pública el futbolista Teófilo Cubillas, hasta la víspera de la elección, esta fue rutina de las mañanas. Recibir a delegaciones de cantantes, compositores, deportistas, actores cómicos, locutores, folcloristas, bailarines, a quienes luego de una breve charla yo acompañaba a la puerta de la calle, donde ante la prensa exhortaba a sus colegas a votar por mí. Lucho Llosa tuvo la idea de estas adhesiones públicas y fue él quien orquestó las primeras. Otras surgieron de manera espontánea y fueron tan numerosas que me vi obligado, por la falta de tiempo, a recibir solo aquellas que podían tener un efecto contagioso en el electorado. La gran mayoría de estas adhesiones fueron desinteresadas, pues ocurrieron cuando, a diferencia de lo que pasaba en la primera vuelta, yo no iba a la cabeza de las encuestas y la lógica indicaba que perdería la segunda. Quienes decidieron dar aquel paso lo hicieron a sabiendas de que se arriesgaban a represalias en sus puestos de trabajo y en su futuro profesional, pues en el Perú quienes suben al poder suelen ser rencorosos y para tomar sus venganzas cuentan con la larguísima mano de ese Estado inepto para socorrer a las víctimas de un terremoto, pero capaz de enriquecer a los amigos y empobrecer a los adversarios, que, con razón, Octavio Paz ha llamado el ogro filantrópico. Pero no todas aquellas adhesiones tuvieron el limpio carácter de las de Cecilia Tait o Gisela Valcárcel. Algunas pretendieron negociarla
y me temo que en algún caso corrió dinero de por medio pese a haber pedido yo a quienes tenían la responsabilidad económica de la campaña que no dieran para esto. Uno de los más populares animadores de la televisión, Augusto Ferrando, me invitó públicamente en una de las ediciones de Trampolín a la Fama a que lleváramos un donativo de alimentos a los presos de la cárcel de Lurigancho, que le habían escrito protestando por las condiciones inhumanas del penal. Acepté. Y el Paz preparó un camión de víveres que llevamos a Lurigancho el 29 de mayo a comienzos de la tarde. Yo tenía un sombrío recuerdo de una visita a esa cárcel que había hecho algunos años antes, pero ahora las cosas parecían haber empeorado, pues en esa cárcel construida para 1.500 recursos había ahora 6.000, y entre ellos un buen número de acusados de terrorismo. La visita fue accidentada, pues ni más ni menos que la sociedad exterior. La cárcel estaba dividida en fujimoristas y vargallosistas, que durante la hora que Fernando y yo estuvimos allí, mientras se descargaban los víveres, se insultaban y trataban de acallarse gritando a voz en cuello barras y eslóganes. Las autoridades del penal habían dejado acercarse al patio donde entramos los partidarios del frente, en tanto que nuestros adversarios permanecían en los techos y muros de los pabellones, agitando banderolas y carteles con insultos. Mientras yo hablaba, ayudado por un parlante, veía a los guardias republicanos con los fusiles preparados, apuntando a los fujimoristas de los techos, por si salía de allí algún disparo o una piedra. Ferrando, que había llevado puesto un reloj viejo para que se lo birlaran, se sintió frustrado de que ninguno de los vargallosistas con los que nos mezclamos lo hiciera, y terminó regalándoselo al último preso que lo abrazó. Augusto Ferrando vino a visitarme una noche, poco después de aquella visita, para decirme que estaba dispuesto, en su programa con millones de televidentes en los pueblos jóvenes, a anunciar que abandonaría la televisión y el Perú si yo no ganaba la elección. Estaba seguro de que con esta amenaza innumerables peruanos humildes, para quienes Trampolín a la Fama era maná del cielo, todos los sábados me darían la victoria. Se lo agradecí muchísimo, desde luego, pero permanecí mudo cuando, de manera muy vaga, me dio a entender que haciendo una cosa así, se vería en una situación muy vulnerable en el futuro. Cuando Augusto partió, pedí encarecidamente a Pipo Thorndike que por ninguna razón fuera a llegar a acuerdo alguno con el famoso animador que implicara alguna retribución económica, y espero que me hiciera caso. El hecho es que el sábado siguiente o subsiguiente, Ferrando anunció, en efecto, que clausuraría su programa y se iría del Perú si yo perdía la elección. Luego del 10 de junio cumplió su palabra y se trasladó a Miami. Pero, reclamado por su público, volvió y reabrió Trampolín a la Fama, de lo cual me alegré. No me hubiera gustado ser causante de la desaparición de programa tan popular. Las adhesiones públicas que más me impresionaron fueron las de dos personas desconocidas del gran público que habían sufrido ambas una tragedia personal y que, al solidarizarse conmigo, pusieron en peligro su tranquilidad y sus vidas. Cecilia Martínez de Franco, viuda del mártir aprista Rodrigo Franco, y Alicia de Cedaño, viuda de Jorge Cedaño, uno de los periodistas asesinados en Uchurajay. Cuando las secretarias me anunciaron que la viuda de Rodrigo Franco había pedido una cita para ofrecerme su adhesión, me quedé asombrado. Su marido, joven dirigente aprista, muy próximo a Alan García, había ocupado cargos de mucha importancia dentro del gobierno y cuando fue asesinado por un comando terrorista el 29 de agosto de 1987 era presidente de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos, uno de los grandes entes estatales. Su asesinato provocó la conmoción en el país por la crueldad con que se llevó a cabo.
Su mujer y un hijo pequeño estuvieron a punto de perecer en la feroz balacera contra su casita de Ñaña. Y por las casualidades y por las cualidades personales de la víctima, quien pese a ser un político de partido, era unánimemente respetado. Yo no lo conocí, pero sabía de él por un dirigente de Libertad, Rafael Rey, amigo y compañero suyo en el Opus Dei. Como si su trágica muerte no hubiera sido suficiente, a Rodrigo Franco, después de muerto, le sobrevino la ignominia de que su nombre fuera adoptado por una fuerza paramilitar del gobierno aprista que cometió numerosos asesinatos y atentados contra personas y locales de extrema izquierda, reivindicándolos en el nombre del Comando Rodrigo Franco. El 5 de junio, en la mañana, vino a verme Cecilia Martínez de Franco, a quien tampoco había conocido antes, y me bastó solo verla para advertir las tremendas presiones que había debido vencer para dar ese paso. Su propia familia había tratado de disuadirla, pero ella, haciendo esfuerzos para vencer la emoción, me dijo que creía su deber hacer esa declaración pública, pues estaba segura de que en las actuales circunstancias es lo que habría hecho su marido. Me pidió llamar a la prensa. A la masa de reporteros y camarógrafos que colmó la sala, les repitió con gran presencia de ánimo aquella adhesión, lo que previsiblemente le ganó amenazas de muerte, calumnias en las hojas gobiernistas y hasta insultos personales del presidente García, quien la llamó traficante de cadáveres. Pese a todo ello, 2 días después, en un programa de Cecil Hildebrandt, con una dignidad que, por unos momentos pareció de pronto ennoblecer la lastimosa mojiganga que se había vuelto la campaña, ella volvió a explicar su gesto y a pedir al pueblo peruano que votara por mí. La adhesión de Alicia Cedaño ocurrió el 8 de junio, 2 días antes del acto electoral. Sin anuncio previo, su intempestiva llegada a mi casa con 2 de sus hijos tomó por sorpresa a los periodistas y a mí mismo, pues desde la tragedia aquella de enero de 1982, en que su marido, el fotógrafo de la República, Jorge Cedaño, fue asesinado con otros 7 colegas por una turba de comuneros iquichanos en las alturas de Huanta, en el lugar denominado Uchurajay, ella había sido utilizada con frecuencia, como todas las viudas o padres de las víctimas, por la prensa de izquierda para atacarme, acusándome de haber falseado los hechos deliberadamente en el informe de la comisión investigadora de que formé parte, para exonerar a las Fuerzas Armadas de su responsabilidad en el crimen. Los indescriptibles niveles de impostura y suciedad que alcanzó aquella larga campaña, en los escritos de Mirko Lauer, Guillermo Thorndike y otros profesionales de la basura intelectual, habían convencido a Patricia de lo inútil que era, en un país como el nuestro, el compromiso político, y por ello había tratado de disuadirme de subir a aquel estrado la noche del 21 de agosto de 1987 en la Plaza San Martín. Las viudas de los mártires de Uchurojay habían firmado cartas públicas contra mí, apareciendo siempre uniformadas de negro en todas las manifestaciones de Izquierda Unida, explotadas sin misericordia por la prensa comunista y en la segunda vuelta, instrumentalizadas en favor de la campaña de Fujimori, quien las sentó en primera fila en el centro cívico la noche de nuestro debate. ¿Qué había decidido a la viuda de Cedaño a dar semejante vuelco y a adherirse a mi candidatura? El sentirse de pronto asqueada por la utilización que hacían de ella los verdaderos traficantes de cadáveres. Así me lo dijo delante de Patricia y de sus hijos, llorando, la voz trémula de indignación. Había rebasado el vaso lo ocurrido la noche del debate en el centro cívico, en que, además de exigirles asistencia,
las habían obligado a ella y a otras viudas y parientes de los 8 periodistas a vestirse de negro para que su aparición fuera más vistosa ante la prensa. Le agradecí su gesto y aproveché para hacerle saber que, si había llegado a la situación en que me hallaba, luchando por una presidencia que nunca ambicioné antes, había sido en buena medida por la tremenda experiencia que significó en mi vida aquella tragedia de la que fue víctima Jorge Cedaño, uno de los 2 periodistas que conocía personalmente entre los que mataron en Uchurajay. Investigándola para que se supiera la verdad, en medio de tanta fabulación y mentira que rodeaba a lo ocurrido en aquellas serranías de Ayacucho, había podido ver de cerca, oír y tocar literalmente, la profundidad de la violencia y la injusticia en el Perú, el salvajismo en que transcurría la vida para tantos peruanos, y eso me había convencido de la necesidad de hacer algo concreto y urgente para que nuestro país cambiara por fin de rumbo. Pasé en mi casa la víspera de la elección preparando maletas, pues teníamos pasajes reservados para viajar a Francia el día miércoles. Le había prometido a Bernard Pivot asistir esa semana a su programa Apóstrofes, el penúltimo de una serie de 15 años, y estaba resuelto a cumplir con aquel compromiso en caso de victoria o de derrota electoral. Tenía la seguridad, sobre todo, de esto último y de que, por lo mismo, este viaje sería de larga duración, de modo que pasé algunas horas seleccionando los papeles y fichas que necesitaba para trabajar en el futuro, lejos del Perú. Me sentía muy agotado, pero también contento de que aquello llegara a su término. Freddy, Mark Mallow Brown y Álvaro me trajeron aquella tarde las últimas encuestas de varias agencias, y todas coincidían en que Fujimori y yo íbamos tan parejo que cualquiera de los 2 podía ganar. Esa noche fuimos a cenar a un restaurante de Miraflores con Patricia, Lucho y Roxana, y Álvaro y su novia. Y la gente que ocupaba las otras mesas mantuvo una discreción inusitada a lo largo de toda la noche, sin incurrir en demostraciones habituales. Era como si ellos también hubieran sido ganados por la fatiga y estuvieran ansiosos de que acabara la larguísima campaña. En la mañana del 10 volví a votar con mi familia temprano, en Barranco, y luego recibí a una misión de observadores extranjeros venida a presenciar el acto electoral. A diferencia de la primera vuelta, habíamos decidido que, esta vez en lugar de reunirme con la prensa en un hotel, iría luego de conocer la votación al Movimiento Libertad. Poco antes del mediodía comenzaron a llegar a una computadora instalada en mi escritorio los resultados electorales en los países europeos y asiáticos. En todos había ganado yo, incluso en Japón, con la sola excepción de Francia, donde Fujimori obtuvo una ligera ventaja. Estaba viendo en la televisión, en mi cuarto, uno de los últimos partidos del Campeonato Mundial de Fútbol, cuando a eso de la 1 llegaron Mark y Freddy con las primeras proyecciones. Las encuestas se habían vuelto a equivocar, pues Fujimori me sacaba una ventaja de 10 puntos en todo el país, con excepción de Loreto. Esta diferencia se había ampliado cuando se dieron los primeros resultados en la televisión a las 3 de la tarde y días después el cómputo del Jurado Nacional de Elecciones la fijaría en 23 puntos, 57% contra 34%. A las 5 de la tarde fui al Movimiento Libertad, a cuyas puertas se había concentrado una gran masa de entristecidos partidarios, ante quienes reconocí la derrota. Felicité al ganador y agradecí a los activistas. Había gente que lloraba a lágrima viva, y mientras nos estrechábamos la mano o nos abrazábamos, algunas amigas y amigos de Libertad hacían esfuerzos sobrehumanos para contener las lágrimas. Cuando abracé a Miguel Cruchaga,
vi que estaba tan conmovido que apenas podía hablar. De allí fui al Hotel Crillon, acompañado por Álvaro, a saludar a mi adversario. Me sorprendió lo reducida que era la manifestación de sus partidarios, una rala masa de gentes más bien apáticas, que solo se animaron al reconocerme y gritar, alguno de ellos, «¡Fuera gringo!». Deseé suerte a Fujimori y volví a mi casa, donde por muchas horas hubo un desfile de amigos y dirigentes de todas las fuerzas políticas del frente. En la calle una manifestación de gente joven permaneció hasta la medianoche, coreando estribillos. Retornaron a la tarde siguiente y a la subsiguiente y siguieron allí, hasta avanzada la noche, incluso cuando ya habíamos apagado las luces de la casa. Pero solo un grupito de amigos del Movimiento Libertad y de Acción Solidaria se averiguaron la hora de nuestra partida y aparecieron al pie del avión en que Patricia y yo nos embarcamos a Europa la mañana del 13 de junio de 1990, cuando el aparato emprendió vuelo y las infalibles nubes de Lima borraron de nuestra vista la ciudad y nos quedamos rodeados solo de cielo azul. Pensé que esta partida se parecía a la de 1958, que había marcado de manera tan nítida el fin de una etapa de mi vida y el inicio de otra, en la que la literatura pasó a ocupar el lugar central. Muy bien, lo voy a dejar aquí para en el siguiente capítulo de leer El colofón, que es ya la parte final del libro. Bien. A ver, en este libro, Mario Vargas Llosa nos cuenta una serie, es un viaje, en realidad yo he sentido el libro, todavía no es el final, vamos a leer todavía parte del final, pero ya hemos llegado, digamos, al fin de todos los capítulos del libro. Viene de aquí algo, la parte última, que es un poco el cachito de lo que ocurre después de todo este proceso, ¿no? Y donde Mario también saca conclusiones. Este libro me deja a mí, es muy reflexivo porque habla mucho de una época muy importante de la vida del Perú. Fue una época muy compleja en donde hubo mucho populismo, un pésimo manejo de la economía, el arribamiento o el arribo de Sendero Luminoso, del MRTA, que empobrecieron incluso más al país. Eso junto con una inflación galopante. Yo recuerdo que en aquella época no había leche, no había azúcar, no había pan, no había aceite, no había arroz. Y, por ejemplo, hacia el 87, tú tenías que ver en dónde estaba, qué bodega o qué puesto, qué lugar en el mercado vendía arroz, por ejemplo, o azúcar o leche, porque no había en ningún lado. Y la gente se enteraba y te ibas ahí a comprar. En una hora del día, tu dinero valía una cantidad y a la otra hora otra cantidad. De manera de que la moneda no valía, se devaluaba, volvían a imprimir más, le aumentaban más ceros a la moneda y era algo de nunca acabar. O sea, 5 millones de intis, que era la moneda de esa época, era nada, pero sonaba rimbombante, pues 5 millones. Entonces era un momento en donde, como les dije en algún video, se consideraba afuera al Perú como un país inviable, es decir, un país que iba como Haití, que ya no era ingobernable, era un estado fallido. Y es más, se pensaba que en algún momento podía llegar a tomar Lima, Sendero Luminoso. En el año 92 se consideraba que Sendero podía ganar. Yo recordaba los comentarios que se hacían en la radio en aquella época, e incluso habían analistas que empezaban
a pedir la intervención de las Naciones Unidas en el Perú, intervención militar, para poder evitar que se pueda producir el arribo de un gobierno comunista de naturaleza maoísta polpotiana, que era el plan que tenía un poco Sendero Luminoso. Entonces era bien difícil la situación, pobreza, escasez, hambre. Para colmo, en el año 91 hubo una epidemia de cólera. Es una enfermedad bíblica que solamente ocurre en países del cuarto mundo, donde no hay agua. Entonces, toda esa situación era bien compleja. Por eso es que no se explica cómo es que la gente votaba. Y por esas cosas yo soy escéptico de la democracia. Porque la gente, en la mayoría de las ocasiones, en ese tipo de circunstancias, con la naturaleza de nuestra sociedad, por ejemplo, no escogió al candidato que estaba mejor preparado, que tenía un plan de gobierno, que tenía una organización y tal, con sus defectos, obvio, sino el albur, la casualidad. Que sí que es cierto que después Fujimori aplicó la mayoría de las políticas que Mario Vargas Llosa había propuesto. Y vamos a leerlo luego. Pero, ¿y si no lo hacía? ¿Y si no lo hacía? ¿Y si hacía lo mismo que hizo Alan García? A la gente no lo pensó. Y hoy nuevamente estamos en una circunstancia parecida. Otros actores, otras corrientes ideológicas, pero estamos en una circunstancia parecida. En todo caso, muy interesante cómo nos ha refrescado la memoria Mario Vargas Llosa a través de este libro, que en realidad es un libro escrito, publicado en 1991, ya tiene años, pero que muchas cosas, y ustedes probablemente van a coincidir conmigo, no han cambiado, se han mantenido, se mantienen. Y mi pronóstico es que se van a seguir manteniendo. ¿Por qué? Porque a las élites no les conviene que haya un cambio, ¿no? No les conviene. Chesterton, mi autor favorito, decía que él no creía en el sistema de partidos, que es lo que todos nuestros países tienen. Porque el sistema de partidos siempre, al final, se define por dos partidos, y a esos dos partidos, a ninguno de los dos partidos de izquierda y derecha, les conviene precisamente romper con ese sistema. Y el problema es siempre el sistema. El problema es siempre el sistema. Y en estas luchas de izquierdas y derechas, a los únicos a los que les interesa que haya esa fruición, ese conflicto, es a los que realmente manejan y tienen el poder a nivel global, ¿no? ¿Por qué? Porque es más fácil obtener recursos de un país pobre que de un país desarrollado. Entonces, siempre que llegamos a un punto en donde estamos a punto de dar ese saltito, algo sucede que no lo podemos dar. Ese pequeño saltito que ya nos haría un poquito más desarrollados, un poquito más tecnológicos, un poquito más industrializados. Pero algo ocurre y no llegamos a eso. Siempre nos quedamos en el casi casi. Y mientras tanto, la gente se distrae pues en otras cosas, ¿no? Es complicado. Llegan las elecciones y entran ahí una serie de personas que lo único que quieren es dilapidar. De los dos lados, ¿eh? Izquierdas, derechas. Izquierdas, derechas. Por eso que yo no creo mucho que me gusta la política, pero no creo, precisamente porque me gusta enterarme, no creo en los políticos, ¿no? En fin. Ojalá pues que las cosas vayan a mejorar. Perdón por esta pequeña disgregación. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal. Si no están suscritos, activen la campanita para que sepan en qué momento publico nuevos videos, nuevo contenido. Déjenme su comentario, déjenme su like y nos vemos en el siguiente video. Conmigo hasta la
próxima y como siempre, paz y bien.